Sagrada Tradición y Sagrada Escritura. ¿Dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a ello con nuestra fe convencida y libre? Hay un sagrado depósito del que la Iglesia toma comunicados y todos sus contenidos y los comunica. Como dice el Concilio Vaticano II, esta sagrada tradición, con la sagrada escritura de ambos testamentos, son el espejo en el que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que llegue a verlo cara a cara, como Él es. Está en el Dei Verbum 7. Con estas palabras, la Constitución Conciliar sintetiza el problema de la transmisión de la revelación divina, que es importante para la fe de todo cristiano. Nuestro credo, que debe preparar al hombre sobre la tierra a ver a Dios cara a cara en la eternidad, depende en cada etapa de la historia de la fiel e inolvidable transmisión de esta autorrevelación de Dios, que en Jesucristo ha alcanzado su ápice y su plenitud. Cristo mandó a los apóstoles a predicar a todo el mundo el Evangelio como la fuente de toda verdad salvadora y de toda forma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Números 7. Ellos ejecutaron la misión que les fue confiada, ante todo mediante la predicación oral, y al mismo tiempo algunos de ellos pusieron por escrito el mensaje de salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Números 7. Esto hicieron también algunos del círculo de los apóstoles, como por ejemplo Marcos y Lucas. Así se formó la transmisión de la revelación divina en la primera generación de los cristianos. Y para que este Evangelio se conservara siempre vivo y íntegro en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su función en el magisterio. Esto está en San Irineo y en el Números 7. Como se ve, según el concilio, en la transmisión divina, la revelación en la Iglesia, tanto la transmisión como la divina revelación, se sostienen recíprocamente y se completan la tradición y la Sagrada Escritura, con las cuales las nuevas generaciones de los discípulos y de los testigos de Jesucristo alimentan su fe, porque lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una santa vida y para una fe creciente del pueblo de Dios. Números 8. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, que crece la comprensión de las palabras y de las instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y las estudian, repasándolas en su corazón. Cuando comprenden internamente, entonces los viven, y cuando las proclaman los obispos y los sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad, la Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. Números 8. Pero en esta tensión hacia la plenitud de la verdad divina, la Iglesia constantemente bebe en el único depósito originario que está constituido por la tradición apostólica y la Sagrada Escritura, las cuales manan de una misma fuente divina y se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. Números 9. A este propósito conviene precisar y subrayar también, de acuerdo con el concilio, que la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Números 9. Esta escritura es la palabra de Dios, en cuanto a escrita por inspiración del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de verdad y vida, la conserven y la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Número 9. La misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados y hace que los comprenda cada vez mejor y que los mantenga siempre activos. Números 8. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Es fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero está unido a sus pastores y persevera siempre en la doctrina apostólica. Números 10. Por esto, ambas, la tradición y la Sagrada Escritura, deben estar rodeadas de la misma veneración y del mismo respeto religioso. Aquí nace el problema de la interpretación auténtica de la palabra de Dios, que está escrita o transmitida por la tradición. Esta función ha sido encomendada únicamente al magisterio, y es el magisterio vivo de la Iglesia, el cual
El hombre lo ejercita y es el hombre de Jesucristo y se ejercita también en el nombre de Jesucristo. Es decir, entiéndanlo, se ejercita en el hombre a través del nombre de Jesucristo y en el hombre de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y hombre. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, devotamente lo escucha o lo custodia celosamente o lo explica fielmente, y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Números 10. He aquí pues una nueva característica de la fe, que es creer de un modo cristiano, y significa también aceptar la verdad revelada por Dios tal como la enseña la Iglesia, pero al mismo tiempo el Concilio Vaticano II recuerda que la totalidad de los fieles no pueden equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo un pueblo. Cuando desde los obispos hasta los últimos fieles, los laicos, prestan su consentimiento universal en las cosas de fe y de las costumbres, con este sentido de la fe que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada una vez para siempre a los santos, y penetra más profundamente en ella con un juicio certero, y le da más plena aplicación en la vida, que está guiada en todo por el Sagrado Magisterio. Y esto está en el Lumen Gentium 12. La tradición, es decir, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia y el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios forman ese proceso vivificante en el que la divina revelación se transmite a las nuevas generaciones, y así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando con nosotros. Y sigue también conversando con su esposa, la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va a introducir y va introduciendo además a los fieles en la verdad plena, y hace que se habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Dei Verbum 2 y Dei Verbum 8. Creer de un modo cristiano significa aceptar ser introducidos y conducidos por el Espíritu a la plenitud de la verdad de un modo consciente y voluntario.